Porque, por desgracia, los que estamos aquí, José Luis y yo llevamos ya muchos años luchando precisamente porque una realidad como esta, la gran omertad, o sea, el que no se puede, o sea, que esto esté censurado. Este reportaje sale en un documental, en la primera, en la segunda, en la sexta, en cualquier cadena, este o cualquiera, como el que ha hecho la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, también de No te vayas, papá. El decir estas cuestiones que son la realidad, pues eso está prohibido, está censurado. Vivimos la dictadura de género, libro que yo publiqué hace unos años, y del que realmente cada vez me doy cuenta de que qué verdad decía allí. Yo he sido, en este sentido, con una de las personas que hablaba, me siento muy identificado en este reportaje, Erin Piesse. Una señora que luchó precisamente por las mujeres maltratadas. Una señora que luchó por combatir las situaciones de injusticia en el ámbito doméstico, pero sabiendo que la violencia es un tema bidireccional. Por supuesto que hay mujeres maltratadas. El otro día se lo decía en el Ministerio, cuando me sentí en la decepción de que la custodia compartida, para que lo sepáis, el Partido Popular no la va a sacar. No hay interés. ¿Por qué? Porque en el propio preámbulo del proyecto que me dije, para sacar esto mejor no saquéis nada, decía que hay que hacerlo desde la perspectiva de género. O sea, una perspectiva que quiere cargarse la familia y la figura del padre. Y le decía, hombre, con un maltratador, digo, o con una maltratadora un niño no está bien. Digo, pero nosotros sabéis quién es un maltratador. ¿Lo habéis planteado? ¿Dónde está el listón que marca que un niño no pueda ver a su padre? ¡A su padre! Porque claro, las madres no son violentas. Partimos de esos prejuicios. Claro, ¿qué es un maltratador? ¿Cuándo un niño no puede estar con su padre? Un padre puede haber sido un mal marido, un mal compañero, pero a lo mejor con su hijo mantiene una magnífica relación. El problema de todo esto es que realmente lo que se da a conocer a la sociedad es la parte de la realidad que se quiere que conozca. O sea, que la alienación que estamos aquí hablando del SAP, no es solamente una alienación de los niños, es una alienación colectiva, general. Se aliena a la sociedad todos los días, se le da a conocer lo que quieren que sepa. A Erin Piesse, por fortuna ella, por respecto a mí, vamos, porque a ella se tuvo que ir de Inglaterra, yo todavía no me he tenido que ir de España. Pero a mí 3 meses antes de ser represaliado como juez, me dijeron que me tenían que echar de la carrera judicial por mi pensamiento desviado. Porque que un juez en España diga cosas como las que están diciendo estos profesionales, que son la auténtica verdad, es muy fuerte. Ese juez fuera. La represalia, el miedo. Toda dictadura se impone a través del adoctrinamiento, a través de la alienación, del engaño. Un informe que se hace, además pagado por el bolsillo de todos nosotros, haciendo antes que nada se sacan las conclusiones y después se rellena el resto. Informes que son radicalmente falsos, que no tienen que ver con la realidad y se venden como la oficial, verdad oficial del Estado. Decía Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, que una verdad 1000 veces repetida se convierte en una verdad de Estado. ¿Qué verdad tenía? ¿Qué razón tenía? Y eso se está aplicando precisamente hoy, cuando los medios de comunicación no son los mismos medios de propaganda que tenía en el año 40 este señor. A Erin Piesse se tuvo que ir a Inglaterra, y a mí me dijeron que por mi pensamiento desviado no podía ser juez. Pero bueno, yo estoy orgulloso de que por lo menos tengo mi conciencia tranquila, de que defiendo los principios y valores, que es lo que siempre he defendido, cuando me quise hacer juez, cuando ejercí como juez, y cuando ahora como abogado también lo sigo desarrollando. La justicia, la igualdad, la independencia, la objetividad, la no discriminación por ningún tipo de motivo y tampoco por razón de sexo. Y que los niños puedan ser felices por su padre y por su madre. Eso es algo que hoy en día es algo pecado, es un auténtico pecado, es una herejía el decir estas cosas que se dicen. ¿Qué ocurre con todo este tema? Pues que realmente existe un gran adoctrinamiento. Hay una forma de entender la profesionalidad, hay una forma de entender lo que es los principios empíricos, que es una que es desde un planteamiento ideológico y otro que es desde un planteamiento realmente objetivo. Esos son los dos planteamientos científicos que se defendían. Por un lado, Lysenko, que era el científico
de un personaje pues tan simpático como Stalin, Lysenko decía que la ciencia está sometida al poder político, está sometida a la ideología. Entonces, cuando un señor de estos, de la ideología de género, del yihadismo de género, te dice un principio ideológico, oiga, que le estoy demostrando que es mentira con la realidad de los hechos, pues yo no cambio de planteamiento porque no me equivoco, esta es mi Biblia de género. Sin embargo, cuando un profesional, un científico, la otra línea, Karl Popper, demuestra que su planteamiento está equivocado, este científico de verdad lo que hace es cambiar su planteamiento inicial. El fanático ideológico nunca cambia su planteamiento, aunque se le esté demostrando con datos que eso es mentira, que la realidad es otra. El fanático falsea la realidad, mientras que el científico cambia su planteamiento. Esa es la gran diferencia y, por desgracia, estamos gobernados y estamos en manos de profesionales, jueces, fiscales, psicólogos, abogados, que están totalmente parten de planteamientos ideológicos, que entre el condenado. Yo tengo un señor, ahora en una defensa, que le ha condenado una sentencia a 20 años de prisión porque decía una señora que la había violado hacía 6 meses sin ninguna prueba, porque su verdad no es su verdad, es la verdad. Eso, dicho en una sentencia, es algo muy grave, porque no es que se invierta la presunción de inocencia, no solamente eso, es que se condena incluso aunque pruebes tu inocencia, que eso es lo grave. Lo más que nos tiene que preocupar hoy en día no es que haya denuncias falsas o fraudulentas, es que hay muchos inocentes en la cárcel por ese tipo de denuncias, que no han podido defenderse. Eso es algo que nos tiene que empezar también a preocupar. ¿Y qué pasa? Que muchas mujeres que realmente sufren el miedo del maltrato siguen todavía escondidas, siguen todavía recelosas, porque no se les da la protección adecuada. No hemos avanzado nada, solamente avanzan las que se mueven con el tintineo de la caja registradora, porque detrás de todo esto lo que hay es muchísimo dinero. Decía el Pisi que esto es un gran negocio, esto es una industria. Pues eso es lo que ocurre, que detrás de todo muchas veces cuando tú dices ¿qué explicación tiene esto? Pues siempre la razón climatística. Y lo peor que nos tiene también que preocupar son los niños. Decía José Luis, oye, que el síndrome de alienación parental, a mí como juez, me van a decir que no existe. Cuando yo lo he visto, esa situación de niños que han pasado por mi tribunal, y niños que realmente en un momento dado el juez tiene que actuar de forma eficaz, dar tutela y reconocer primero que existe el problema, porque claro, si niegas la mayor, pues entonces ya no tiene esta solución. Oiga, es que esto no existe, es que esto no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Lo que no está reconocido es como un trastorno psiquiátrico, pero las consecuencias, como diagnóstico, o sea, como el daño psicológico que esto provoca a los niños, nadie lo niega. En Brasil, por ejemplo, ya hay una ley que lo sanciona como una forma de maltrato. Es una forma de maltrato emocional gravísimo de los niños. Lo ejerza quien lo ejerza. Y muchas veces quien lo sufre también son muchas madres. En menor medida, porque como ha dicho José Luis, quienes son las jefes de la custodia, en mayor proporción son las madres. Pero también hay madres que no han ejercido la custodia, que también se han visto con las mismas consecuencias, el mismo dolor, el mismo sufrimiento de estos padres que hemos visto aquí, que se han quedado sin sus hijos, pero no salen en la foto. Y si nos damos cuenta que la violencia no tiene sexo y que la mala leche no tiene sexo, al final tendríamos la consecuencia de que a quien hay que proteger es a los niños como víctimas colaterales de este desdeudamiento muchas veces de sus progenitores. Y los jueces primero tienen que llegar al diagnóstico adecuado de por qué un niño no quiere a su madre o a su padre. Eso no es normal, eso va, cuando un niño rechaza a su padre o a su madre, eso tiene una consecuencia. El juez, como científico, como profesional del derecho, lo primero que tiene que tener es un planteamiento, saber el diagnóstico de por qué existe ese rechazo. Porque si el juez ya parte de que ese rechazo es porque los hombres son todos unos maltratadores y si el niño no quiere ver a su padre es porque es un maltratador, ese juez está prevaricando.
que ese padre no va a ver más a sus hijos, y esos hijos no van a ver más a su padre, ni a su familia extensa, ni a sus abuelos. Yo he tenido casos como juez donde he tenido un prejuicio con respecto a un padre. Digo, este hombre está siendo la madre anhelando a ese padre. Pero a raíz de la prueba me llevo a la convicción posterior de que no era así. Ese padre tampoco es que fuera malo. Ese padre era un padre que carecía de habilidades para ganarse una hija adolescente, porque los fines de semana no le daba el cariño, el afecto, el tiempo, la dedicación que requería esa hija. Eso no es alienación parental. Por tanto, no es una vez que tenemos el diagnóstico, lo que es el remedio lo tenemos que aplicar en consecuencia a ese adecuado diagnóstico. Y aquí a lo mejor era decirle a este padre que fuera a una terapia familiar, a una escuela, para adquirir las habilidades que requería esa hija. Pero si el juez tiene una precondición de que la alienación no existe, de que a un niño nunca se le puede manipular afectiva y emocionalmente, ese padre ya está condenado de antemano a que su hijo sea huérfano el resto de su vida. Y eso es algo grave que se ve en Argentina, que ocurre aquí en España. ¿Por qué? Porque todo se ve desde la perspectiva de género. Y desde la perspectiva de género, uno de sus fundamentos ideológicos es eliminar la figura del padre, eliminar la familia, porque estamos todos abocados, como hombres y mujeres, no a vivir relaciones de amor y respeto, sino relaciones basadas en el odio y la visceralidad. Eso es lo que quieren, que nos odiemos. Y yo digo que nuestras relaciones tienen que ser complementarias. Basémonos en el amor, en el respeto, y cuando se rompa nuestra relación, pues démosle a ese divorcio como el mejor remedio, y de un remedio que por supuesto pase porque nuestros hijos sigan teniendo un padre y una madre. Termino esta pequeña intervención con una frase de Antonio Machado: tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, señores yihadistas de género, guárdensela. Muchas gracias a José Luis y a Francisco. Abrimos un breve turno de